Second year at the Fenice. En los archivos más incómodos de la prensa internacional, existe un día que partió la vida de María Callas en dos. El día en que Aristóteles Onassis, el hombre por el que ella lo había arriesgado todo, apareció en los titulares anunciando su boda con Jacqueline Kennedy. Mientras el mundo celebraba aquella unión política y millonaria, en un apartamento silencioso de París, la divina entendía que acababa de perder mucho más que un amor. Perdía la última ilusión que la sostenía. ¿Qué había estado guardando María Callas durante tantos años? ¿Y por qué ese secreto aún nos conmueve hoy? María Callas, cuyo nombre real era Anna María Sofía Cecilia Kalogeropoulou, nació en Nueva York en 1923, hija de inmigrantes griegos que habían huido de la pobreza y de un matrimonio fracturado desde mucho antes de que ella pudiera entenderlo. Tua Cuijanyá, desde pequeña descubrió que su voz no solo era un talento, era su refugio emocional frente a una madre exigente, a veces dura, que veía en la niña no a una hija, sino a una promesa económica capaz de sostener a toda la familia. Y así, casi sin darse cuenta, la pequeña María comenzó a comprender que el amor, para ella, siempre estaría condicionado a lo que pudiera ofrecer. Esa herida, tan temprana como profunda, la acompañaría toda su vida. Cuando regresó a Grecia con su madre tras el divorcio familiar, el país se encontraba marcado por la guerra y la escasez. Sin embargo, fue en ese entorno adverso donde su genialidad emergió con más fuerza. Ingresó al Conservatorio de Atenas y bajo la guía de la célebre maestra Elvira de Hidalgo, su voz tomó una forma que el mundo pronto aprendería a llamar milagro. Cada nota que cantaba no era solo técnica, sino un grito íntimo por ser escuchada. ¿Acaso no es cierto que algunos artistas parecen nacer justamente de sus cicatrices? A inicios de los años 40, Callas comenzó a presentarse en Grecia, pero fue su llegada a Italia lo que cambió para siempre su destino. Italia, cuna de la ópera, la recibió primero con curiosidad y luego con absoluta rendición. La Scala de Milán se convirtió en su templo y María en su sacerdotisa. Nadie interpretaba como ella, nadie sufría, ambaba o moría como ella en el escenario. Había cantantes con mejor técnica, sí, pero ninguna tenía ese magnetismo devastador que hacía que el público quedara paralizado. ¿Qué era exactamente lo que transmitía? Quizá la verdad de su propio dolor. Durante aquellos años de ascenso meteórico, Callas encontró también estabilidad en Giovanni Battista Meneghini, un empresario mucho mayor que ella que se convirtió en su esposo y, en cierto modo, en su protector. Él organizó su carrera, manejó sus contratos, la llevó a los escenarios más prestigiosos. Desde fuera, parecía una unión estratégica, sólida, funcional. Pero por dentro, aquella relación estaba construida más sobre la necesidad que sobre la pasión. Y aunque Meneghini la apoyó cuando nadie más creía en ella, María seguía sintiendo un vacío imposible de nombrar. ¿Puede una mujer que emociona a millones sentirse completamente sola fuera del escenario? Mientras acumulaba ovaciones, contratos millonarios y el título de La Divina, María Callas se convertía en algo más que una voz. Era un símbolo cultural. Revivió el bel canto cuando muchos lo daban por muerto y transformó cada personaje en un retrato emocional casi cinematográfico. Era admirada, temida y, a veces, incomprendida. Algunos directores aseguraban que nunca habían visto a alguien trabajar con semejante intensidad. Otros, en cambio, la consideraban impredecible, demasiado apasionada, demasiado exigente. Pero todos coincidían en algo. Nadie podía ignorarla. Así llegó el momento en que el mundo entero estaba rendido a sus pies. Sus presentaciones en la Scala, el Met y Covent Garden la consolidaron como la soprano más influyente del siglo XX. Era en apariencia una mujer invencible. Y sin embargo, justo en ese punto máximo de gloria, cuando parecía tenerlo todo, comenzó a gestarse en silencio la fractura que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una fractura que no provenía del escenario,
ni de la crítica, ni de la voz, sino del corazón. Porque, queridos espectadores, fue precisamente en la cima cuando apareció el hombre que rompería todos los equilibrios. Aristóteles Onassis. Y con él empezó la historia que transformaría a la divina en protagonista de un drama más intenso que cualquier ópera que hubiera interpretado. Cuando Aristóteles Onassis apareció en la vida de María Callas, ella ya era la divina, una artista en la cúspide, pero también una mujer cansada de cargar con un matrimonio que había dejado de ser refugio. Él, en cambio, era el magnate más codiciado del Mediterráneo, dueño de un magnetismo peligroso. Su encuentro, Tuacuijanyá, ocurrió en una cena donde bastó una mirada para que todos notaran una tensión imposible de ocultar. Fue ese el instante en que empezó la caída de la soprano más poderosa del siglo XX. Onassis invitó a María y a su esposo, Giovanni Battista Meneghini, a su lujoso yate Cristina O. Allí, lejos de los teatros, Callas descubrió una libertad emocional que jamás había sentido. Onassis la miraba como mujer, no como mito. Y esa diferencia, tan simple como demoledora, abrió una grieta en su mundo. Los invitados comentaban que la cercanía entre ambos era evidente, y los rumores no tardaron en explotar. ¿Había nacido un romance prohibido entre la diva y el magnate? María, atrapada entre un marido que le ofrecía estabilidad y un hombre que despertaba una pasión nueva, comenzó a transformarse. Perdió peso de manera drástica. Buscó un cambio de imagen. Reescribió su agenda profesional. La prensa empezó a notar su fragilidad. Cancelaciones, tensiones con directores, problemas vocales. Y detrás de cada titular emergía el mismo nombre: Onassis. ¿Estaba sacrificando su voz, su mayor tesoro, por un amor incierto? La separación de Meneghini llegó como un golpe anunciado. Él, herido, la acusó de ingratitud. Ella, silenciosa, intentó defender una relación que parecía prometer algo parecido al amor total que siempre le había faltado. Pero lo que Callas no sabía era que entrar en el universo Onassis significaba jugar bajo reglas crueles. Él no pertenecía a nadie, y menos aún a una mujer vulnerable. Mientras María se alejaba de los escenarios, Onassis seguía moviéndose entre negocios, fiestas y conquistas. Había momentos de ternura que la hacían soñar con un futuro juntos, pero también silencios, dudas y desplantes. La prensa daba por hecho que ella lo amaba más de lo que él la amaba a ella. Y aunque María trataba de negarlo, esa percepción comenzó a filtrarse en su corazón. En medio de esa tormenta afectiva surgieron los rumores más dolorosos. La posibilidad de que Callas hubiera quedado embarazada y que ese hijo nunca hubiera sobrevivido. Décadas más tarde aparecerían documentos que reavivarían esa especulación. Pero en ese momento, solo era un susurro devastador que rodeaba a la diva. ¿Era verdad? ¿O simplemente un reflejo de la tragedia que se cernía sobre su vida? Todo se volvió aún más turbulento cuando apareció una nueva figura en la ecuación. Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado, símbolo mundial de elegancia y resiliencia. Onassis, consciente del impacto político y social que representaba Jackie, comenzó a acercarse a ella con la excusa de ofrecer apoyo en tiempos difíciles. Pero pronto el mundo entendió que aquello era mucho más que consuelo. Era una alianza entre poder y mito. Para María, este acercamiento fue un golpe brutal. Sabía que Jackie encarnaba algo que ella nunca podría ofrecer. Una imagen impecable, un apellido histórico, una aura pública imposible de competir. Y sin embargo, Callas seguía al lado de Onassis, aferrada a la esperanza de que él finalmente la elegiría. ¿Acaso no había renunciado a su matrimonio, a su voz y a su paz interior por ese amor? Pero el destino ya estaba escrito. Las atenciones de Onassis hacia Jackie se hicieron cada vez más visibles, mientras María se hundía entre contradicciones, la necesidad de sentirse amada y el miedo de perderlo todo. Y el mundo, expectante, presenciaba cómo la diosa del bel canto se convertía en protagonista de un drama que ni siquiera las óperas más trágicas habían imaginado. El acto final de esta fase estaba cerca.
Y cuando estallara, nada volvería a ser igual para la divina. El estallido llegó como un trueno en un cielo que María creía aún controlable. Un día de octubre, las portadas del mundo anunciaron aquello que ella había temido en silencio. Aristóteles Onassis se casaba con Jacqueline Kennedy. No era solo la unión de un magnate con una mujer icónica, era una declaración pública de que María Callas jamás había sido la elegida. Tua Cuijan ya. Ninguna ópera había preparado a la divina para verse convertida en la otra mujer ante millones de ojos. Los periódicos explotaron con titulares crueles. Las comparaciones entre Jackie y María se volvieron moneda corriente. Elegancia política contra intensidad artística. Viuda presidencial contra soprano atormentada. Cada frase, cada fotografía, cada gesto público reforzaba la misma herida. Onassis había preferido el prestigio a la pasión. ¿Cómo podía una mujer que conmovía a multitudes soportar un rechazo tan devastador? La relación entre Onassis y Callas no terminó allí. En un giro tan trágico como humano, él continuó viéndola esporádicamente, como si no pudiera desprenderse del todo de aquel amor que lo incendiaba. Para María, estas visitas eran un bálsamo envenenado. Le devolvían la ilusión, pero también el tormento. Seguía esperándolo. Sí, sabía que lo había perdido para siempre. También. Mientras tanto, su carrera se desmoronaba. Los teatros ya no confiaban en su estabilidad emocional. Las cancelaciones se multiplicaban. Los directores evitaban comprometerse con ella, temiendo sus ausencias, su voz debilitada y el peso inevitable del escándalo. La Scala dejó de llamarla. El Met buscó alternativas. El público se dividía entre quienes la defendían como víctima del amor y quienes la culpaban por descuidar su arte. Su círculo personal se estrechó hasta casi desaparecer. La relación con su madre estaba rota desde hacía años. Su hermana la criticaba públicamente. Los pocos amigos que le quedaban no lograban sacarla del abismo emocional al que había caído. Y aún así, en los momentos más oscuros, María seguía preguntándose: ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Las sombras crecían. La salud de Callas comenzó a deteriorarse. Vivía encerrada en su departamento de París, dependiendo cada vez más de medicamentos para dormir y calmar la ansiedad. Los periodistas que la seguían por las calles describían una figura frágil, vestida de negro, intentando esconderse del mundo que antes la adoraba. Y sin embargo, incluso en aquel estado, su drama no había terminado. Porque la mayor contradicción estaba aún por revelarse. Aunque el mundo la veía como víctima, Onassis continuó buscándola en secreto. La necesitaba, tal vez no como compañera de vida, pero sí como una presencia que ni Jackie podía reemplazar. Cuando él cayó gravemente enfermo, la primera persona que quiso ver fue María. Ella acudió sin reproches, sin rencor, como si nada hubiera ocurrido. ¿Era amor verdadero? ¿O la confirmación final de que su vida había sido entregada por completo a un hombre que nunca pudo elegirla en público? La respuesta, queridos espectadores, está en la tragedia que venía después. Cuando Aristóteles Onassis cayó enfermo, el mundo entero observó cómo el poderoso magnate que había desafiado gobiernos, mercados y titulares se debilitaba rápidamente. Pero detrás de las cámaras ocurrió algo que pocos imaginaban. La primera persona que pidió ver fue María Callas. Jackie Kennedy, convertida ya en Jackie Onassis, se mantuvo a distancia. Sus visitas eran formales, casi protocolares. En cambio, María llegó en silencio, sin fotógrafos, sin escolta, sin exigencias. Solo una mujer acercándose al hombre que había marcado y quebrado su destino. En ese encuentro, según personas cercanas, se produjo uno de los momentos más dolorosos y reveladores de sus vidas. Onassis, agotado, la tomó de la mano y le pidió perdón. Un perdón tardío, ambiguo, que nunca llegó a reparar todo lo que había destruido. Para María, sin embargo, escuchar esa palabra fue un golpe devastador. La confirmación de que había amado a un hombre incapaz de elegirla.
pero también la certeza de que ella había significado algo real para él. ¿Puede el perdón sanar una herida que duró décadas? ¿O solo la abre de nuevo? Tras la muerte de Onassis, Callas se hundió aún más en la soledad. Su mundo, que alguna vez fue una constelación de escenarios gloriosos, se redujo a un departamento en la Avenue Georges Mandel de París. Vivía rodeada de discos, fotografías y recuerdos que parecían pesar más que su propia existencia. Las visitas eran escasas, los amigos, contados, los rumores, cada vez más oscuros. Se hablaba de un hijo secreto, de un embarazo truncado, de documentos encontrados años después que alimentaban la leyenda. Nada se confirmó de manera absoluta, pero la pregunta persistía en la imaginación colectiva. ¿Había llevado Callas a la tumba un secreto aún más triste que su romance perdido? Su salud emocional se deterioró. Dependía de sedantes para dormir, vivía en horarios irregulares y apenas salía a la calle. La prensa, que antes celebraba cada una de sus apariciones, ahora la retrataba como un fantasma de sí misma. Sin embargo, incluso así seguía siendo María Callas, una figura tan magnética que cualquier imagen suya seguía causando fascinación. El 16 de septiembre de 1977, a los 53 años, María Callas murió por un infarto en su apartamento. Murió sola, sin testamento, sin explicaciones finales, dejando atrás una herencia emocional más grande que cualquier fortuna material. Su muerte marcó el final de una vida que fue, en muchos sentidos, más trágica y más operática que cualquier papel que interpretó sobre el escenario. La dispersión de sus cenizas, el movimiento constante de sus restos entre columbarios y ceremonias, y la disputa por sus pertenencias crearon una última escena casi simbólica. Incluso en la muerte, María Callas parecía no encontrar un lugar estable, como si su espíritu siguiera vagando entre aplausos que ya no podía oír y promesas que nadie cumplió. Y así terminó la historia de una mujer que cantó como si su alma ardiera y que amó quizás con la misma intensidad que la destruyó. La vida de María Callas permanece como una de las narraciones más conmovedoras del siglo XX, una artista que alcanzó lo sublime en el escenario, pero que nunca encontró verdadera calma en su interior. Su legado musical continúa intacto, estudiado por generaciones y reverenciado como un modelo de entrega total. La divina sigue siendo un símbolo de lo que ocurre cuando el talento y la vulnerabilidad se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Sin embargo, detrás de esa grandeza quedó la historia íntima de una mujer que pagó un precio doloroso. Su relación con Aristóteles Onassis, la presión del público, las tensiones familiares y el peso de una carrera construida sobre exigencias casi inhumanas terminaron desgastando su estabilidad emocional. Su muerte solitaria, sin testamento y con sus pertenencias disputadas y dispersas, abre una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿De qué sirve la gloria cuando la vida privada se desmorona en silencio? Cada vez que escuchamos a Callas en Norma, Tosca o Lucia di Lammermoor, no solo oímos una técnica perfecta, también percibimos la huella de una existencia marcada por amores imposibles, decisiones desgarradoras y una búsqueda eterna de aceptación. ¿Habría sido distinta su historia sin Onassis? ¿O fue justamente ese amor tormentoso el que le dio la profundidad emocional que la convirtió en leyenda? La trayectoria de María Callas nos invita a mirar más allá del mito y preguntarnos, ¿cuántos artistas esconden heridas que el público nunca ve? ¿Hasta qué punto confundimos éxito con felicidad? Queridos espectadores, queda una última reflexión. La voz de María conquistó al mundo, pero su silencio final nos recuerda que incluso las figuras más deslumbrantes necesitan un lugar donde descansar. ¿Estamos dispuestos a ver a nuestras leyendas como seres humanos, con toda su fragilidad?